Nunca imaginé que la batalla por la herencia comenzaría en el funeral de papá, pero ahí estaba mi hermanastro Brandon, aferrado a unos documentos legales mientras los dolientes aún ofrecían sus respetos. Ni su traje caro ni su cabello engominado podían ocultar el brillo de codicia en sus ojos mientras me veía recibir condolencias junto al ataúd de nuestro padre. Soy Daniel Carter, tengo 34 años, y hasta hoy, había logrado mantener una relación civilizada con mi hermanastro desde que nuestros padres se casaron hace 10 años. La unión de papá con la mamá de Brandon, Susan, fue inesperada, un romance relámpago después de que él me criara solo por 20 años tras la muerte de mi madre. Tenemos que hablar, susurró Brandon, tomándome del brazo justo cuando me dirigía a la sala privada de la funeraria. Sobre la herencia. ¿Ahora? Pregunté incrédulo. ¿En el funeral de papá? No hay mejor momento, respondió con una sonrisa burlona, señalando a un hombre de traje impecable que estaba cerca. Este es el licenciado Peters, mi abogado. Tiene unos documentos que necesitas ver. Volteé a ver el ataúd de papá, rodeado de las rosas que tanto le gustaban, y luego a Susan, mi madrastra, que nos miraba con una expresión indescifrable. Está bien. En la sala privada. 5 minutos. El abogado de Brandon extendió los documentos sobre la mesa antigua que papá tanto quería. Como puede ver, señor Carter, el patrimonio de su padre es considerable. La casa, la cartera de inversiones, la colección de autos clásicos, todo con un valor estimado de $6 millones. Y como su hijo, interrumpió Brandon, me corresponde la mitad. Me senté en silencio, pensando en la última conversación que tuve con papá, hace 3 meses. Me había llamado a su estudio una noche, con el rostro serio a pesar de su estado de salud. Danny, me dijo, usando el apodo de mi infancia, hay algo en mi escritorio que necesitarás cuando ya no esté. Cajón superior derecho, detrás del panel falso. Prométeme que esperarás el momento justo. Y ahora, viendo la expresión triunfal de Brandon, me pregunté si este era ese momento. El testamento más reciente de su padre, continuó el abogado, deja todo a nombre de Daniel. Sin embargo, creemos que podemos impugnarlo con base en el derecho familiar y una distribución equitativa. ¿Distribución equitativa? No pude evitar reír. Brandon, has sido mi hermanastro por 10 años. 10 años en los que le pediste dinero prestado a papá incontables veces, chocaste 3 de sus autos, y trataste de vender su colección de antigüedades sin permiso. El rostro de Brandon se tornó rojo. Eso no importa. También soy su hijo. En realidad, me puse de pie, será mejor que sigamos esta conversación en el estudio de papá. Hay algo que tienes que ver. El camino hacia nuestra casa fue tenso. Brandon y su abogado nos siguieron en su Mercedes, mientras yo manejaba el viejo Jaguar de papá, el que Brandon siempre había envidiado. Susan decidió venir conmigo, callada pero atenta. El estudio de papá estaba tal como lo dejó, con sus lentes aún sobre una pila de reportes de inversión. Me senté en su silla de cuero, sintiendo el peso de su ausencia. El testamento es claro, comencé, pero papá dejó algo más. Algo que quería que se revelara en el momento adecuado. Brandon rodó los ojos. ¿Más jueguitos? Solo admite que quieres quitarme mi parte de la herencia. ¿Parte legítima? Susan habló por primera vez, con voz firme. Brandon, tal vez deberíamos. No ahora, mamá. La interrumpió él. Licenciado Peters, muéstrele los precedentes legales sobre los derechos de herencia de hijastros. Pero yo ya estaba abriendo el cajón superior derecho del escritorio de papá. Mis dedos encontraron el seguro oculto que él me había mostrado años atrás. El panel falso se deslizó suavemente, revelando un sobresellado y una memoria USB. ¿Qué es eso?, exigió Brandon. Una carta de papá, respondí, rompiendo el sello. ¿Y pruebas? El abogado Peters extendió la mano para tomarla, pero la alejé. Creo que Susan debería leerla. Después de todo, también le concierne a ella. Las manos de Susan temblaban mientras tomaba el sobre. Sus ojos se agrandaron al comenzar a leer en voz alta. Mi querida familia. Si esta carta se está leyendo, entonces Brandon hizo exactamente lo que predije, intentar reclamar una herencia que no le corresponde, ni legal ni moralmente. Brandon, ¿creíste que no sabía de tus engaños?
¿Del dinero que desviaste de las cuentas de tu madre? ¿De las propuestas de inversión fraudulentas que intentaste venderle a mis socios? ¿De tus intentos por hacerme pasar por incompetente después de mi diagnóstico de cáncer? Sabía todo. Documenté todo. Y, más importante aún, protegí todo. No solo por Daniel, sino también por tu madre. La voz de Susan se quebró mientras seguía leyendo. Susan, amor mío, lamento que estés conociendo la verdadera naturaleza de tu hijo de esta forma. La memoria USB contiene registros de cada centavo que te ha robado a lo largo de los años, cada cheque falsificado, cada estado de cuenta manipulado. Él pensó que no notarías nada porque confiaste en que él manejara tus finanzas cuando nos casamos. Pero yo sí me di cuenta. Por eso cambié mi testamento el mes pasado, dejando todo a Daniel. No solo porque es mi hijo, sino porque es el único que puede protegerte de los planes de Brandon. Brandon se lanzó hacia la memoria USB, pero fui más rápido y la conecté en la computadora de papá. La pantalla se llenó de registros financieros, estados de cuenta bancarios y fotos de vigilancia. No, murmuró Brandon mientras su madre revisaba la evidencia de su traición. Eso no es real, son falsos. Están autenticados, dijo el abogado Peters en voz baja, revisando los documentos. Y parece que hay implicaciones penales. El rostro de Susan se había puesto pálido. Mi cuenta de retiro, mi herencia de mi primer esposo. Brandon, ¿qué hiciste? Saqué otro documento del compartimento secreto. Papá creó un fideicomiso, Susan. Para ti. Protegido de Brandon. Quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. La seguridad de Brandon por fin se rompió. Mamá, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar? La voz de Susan se elevó. ¿Explicar cómo me robaste? ¿Cómo intentaste declarar a mi esposo como incompetente? Y ahora, aquí, en su funeral, ¿vienes a exigir más? El abogado, el señor Peters, ya estaba guardando sus cosas. Señor Marshall, dadas estas revelaciones, debo retirarme como su representante legal. Le recomiendo encarecidamente que busque defensa penal. El rostro de Brandon se deformó de rabia. Esto no se ha terminado. Voy a pelear por lo que me corresponde. De hecho, dije con calma, sí se ha terminado. Porque el último documento que dejó papá no es solo una carta, es una confesión notariada que tú firmaste hace 2 años, cuando estabas borracho, admitiendo fraude financiero. ¿Recuerdas esa noche que viniste aquí, lleno de culpa por haberle robado a mamá? Papá grabó todo en video. El color desapareció del rostro de Brandon cuando puse el clip desde la USB. Ahí estaba él, desplomado en este mismo estudio, confesando entre balbuceos mientras papá le hacía preguntas y un notario lo atestiguaba todo. Él sabía, susurró Brandon. Todo este tiempo, él lo sabía. Lo sabía, confirmé. Te dio oportunidades para confesar, para corregir tu camino. Pero seguiste robando, seguiste conspirando. Así que se aseguró de que hubiera consecuencias. Susan seguía leyendo los documentos de la USB, las lágrimas corrían por su rostro. 20 años de ahorros, toda mi herencia de mi primer matrimonio, ¿desaparecidos? No desaparecieron, la tranquilicé. Papá recuperó la mayor parte. La transfirió a cuentas protegidas a tu nombre. Brandon solo no lo sabía cuando destruía los estados de cuenta para ocultar sus robos. Brandon corrió hacia la puerta, pero 2 hombres con trajes entraron al estudio. ¿Brandon Marshall? Dijo uno, mostrando su placa. Somos de la División de Delitos Financieros. Necesitamos que nos acompañe. ¿Llamaste a la policía? Dijo Brandon, incrédulo. El día del funeral. No, lo corregí. Papá lo hizo. En su última semana, organizó todo. La entrega de pruebas, el momento exacto, incluso tu arresto. Sabía que mostrarías tu verdadero rostro en su funeral. Mientras los agentes se llevaban a Brandon, Susan se desplomó en el viejo sillón de papá. ¿Cómo pude estar tan ciega? Querías creer en tu hijo, dije con suavidad. Papá lo entendía. Por eso te protegió en silencio, reunió pruebas en silencio. Te amaba demasiado para destruir tus ilusiones, hasta que fue necesario. ¿Y ahora? Preguntó entre lágrimas.
¿Qué va a pasar conmigo? Le entregué otro sobre que saqué del escritorio. Papá dejó instrucciones. Vas a seguir viviendo aquí, también es tu casa. El fideicomiso cubrirá todo lo que necesites. Papá pensó en todo, hasta el final. Esa noche, después de que la policía se fue y Susan se retiró a su habitación, me quedé solo en el estudio de papá. La carta tenía una última página, dirigida solo a mí. Danny. Lamento dejar esta responsabilidad sobre tus hombros, pero sabía que eras el único lo suficientemente fuerte para afrontarla. Tu madre te crió entendiendo que la familia real no se trata de sangre ni de derechos legales, sino de amor, confianza y hacer lo correcto. Cuida de Susan. Va a necesitarte cuando salga la verdad sobre Brandon. La casa es tuya, pero déjala ser su hogar mientras lo necesite. El negocio es tuyo, pero úsalo para hacer el bien, como siempre hablamos. Y lo más importante, recuerda que a veces, las decisiones morales más difíciles son las más claras. Brandon tomó sus decisiones. Tú tomaste las tuyas. Estoy orgulloso de que seas mi hijo, no solo por sangre, sino por tu carácter. Con amor. Papá. Me limpié las lágrimas, mirando el estudio que guardaba tantos recuerdos. La última lección de papá había sido la más dura, a veces, proteger a la familia significa exponer verdades dolorosas. En los meses siguientes, todo cambió. Brandon aceptó un acuerdo, evitó la prisión, pero fue vetado de por vida del sector financiero. Susan poco a poco asimiló la traición de su hijo, encontrando consuelo inesperado en ayudarme a manejar la fundación benéfica de papá. La herencia de $6 millones se transformó en una herramienta para hacer el bien, financiando becas y préstamos para pequeños negocios. A papá le habría encantado eso, convertir la codicia de Brandon en una fuerza positiva. Un año después, me senté con Susan en el estudio de papá, mostrándole los últimos proyectos de la fundación. Estaría orgulloso, dijo ella en voz baja. No solo de la fundación, sino de cómo manejaste todo. Me preparó bien, respondí. Me enseñó que la verdadera herencia no es el dinero, es el legado. Las decisiones. ¿Y Brandon? Preguntó, con la voz quebrada. La última vez que supe, trabajaba en una pequeña firma contable en Nevada. Nivel de entrada, supervisión constante. Tal vez ahora sí esté aprendiendo las lecciones que papá intentó enseñarle. Susan asintió, tomando una foto enmarcada de papá del escritorio. Él sabía, ¿verdad? Incluso cuando se casó conmigo, ya sabía cómo era Brandon. Lo sabía, le confirmé. Pero te amaba lo suficiente para intentar salvarlos a ambos, a ti de sus engaños, y a él de sí mismo. Y cuando eso falló, se aseguró de que se hiciera justicia. Mientras te protegía, añadí. Todo lo que hizo, cada plan que dejó, fue por protección. La tuya, la mía, incluso la de Brandon, de una caída aún más dura. El sol se ocultaba por la ventana del estudio, proyectando largas sombras por la habitación. En la penumbra, casi podía verlo sentado en su escritorio, planeando, protegiendo, enseñando sus últimas lecciones sobre familia, justicia y lo que realmente significa una herencia. Brandon exigió la mitad de un patrimonio de $6 millones, pero en su ambición, perdió algo mucho más valioso, la confianza de un hombre que intentó ser su padre, el amor de una madre que quiso creer en él y el legado de una familia que le ofreció todo, excepto lo que intentó robar. ¿Y yo? Yo heredé más que dinero. Heredé la sabiduría de papá, su sentido de la justicia y su entendimiento de que, a veces, las decisiones más difíciles son las más necesarias. El estudio sigue como lo dejó papá, pero no es un santuario. Es un espacio de trabajo donde Susan y yo gestionamos la fundación, donde honramos su legado no con nostalgia, sino con acción. Con decisiones que prueban, cada día, que aprendimos las lecciones que nos dejó. Las exigencias de Brandon por la mitad de la herencia rompieron más que su orgullo, rompieron ilusiones, mentiras y una fachada de unidad familiar construida sobre secretos. Pero de esos pedazos rotos surgió algo más fuerte, verdad, justicia y un nuevo tipo de lazo familiar, forjado no por la sangre ni el matrimonio, sino por valores compartidos y decisiones valientes. Al final, la carta oculta de papá no solo reveló los planes de Brandon, reveló la verdadera herencia que nos dejó, el valor para enfrentar la verdad, la sabiduría para proteger a quienes amamos y la fuerza para hacer lo correcto, incluso si duele. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, valía la pena defenderlo.
Gracias por mirar. Nos vemos en el siguiente video. Quédate impactado.